Capítulo 6. Buscando ayuda y tratamiento. La persona deprimida desea saber de qué sufre y se pregunta cuándo saldrá de eso. Algunos se aíslan, no aceptan ninguna clase de ayuda ni de tratamiento, y ese es un error. Otros buscan consejo y ayuda con las personas adecuadas y aún las inadecuadas, pues no faltan los amigos de Job quienes en lugar de ayudarlo lo criticaron. Al principio le pedí a mi esposa solamente aceptar visitas que yo mismo aprobara, generalmente de personas espirituales y maduras, pero de vez en cuando se colaba uno que otro que en lugar de animar, desanimaba. Pero como la hermanita aquella que al orar dijo, «Señor, te presento a este pastor querido. Por favor, perdona todo pecado oculto, razón por la cual está así». En ese mismo momento, interrumpí su inexacta oración y le pedí a la hermana que saliera. También recuerdo a cierto hermano que le insistía a mi esposa que él tenía el ministerio de liberación y que quería orar por mí. Mi esposa consideró que no era apropiado ministrar liberación en condiciones de mucha debilidad física por cuanto llevaba días sin dormir y sin comer adecuadamente. Los factores que disparan la depresión son diversos. Pueden ser físicos, como en mi caso, que se trata de la deficiencia de una sustancia llamada serotonina, que alimenta las neuronas del cerebro. También pueden haber motivos de carácter espiritual por iniquidad, es decir, una maldición que se transmite en familias de generación en generación, y para eso hay que cortar esa maldición con toda autoridad. Existen factores psicológicos a causa de algún trauma no superado, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Asimismo entran en juego los bajones emocionales, como una decepción amorosa. Algunas personas entran en una depresión grave y llegan a poner fin a sus vidas. Inicialmente enfrenté la depresión con armas espirituales hasta el cansancio, pero fui aprendiendo la importancia de descansar en el Señor. Comúnmente se experimenta sumo cansancio, desmotivación, falta de entusiasmo, poco deleite en lo que antes provocaba satisfacción, entre otros síntomas. Mi esposa jamás se dio por vencida, y cuando le faltaron las fuerzas, el mismo Señor le dijo, «Hija, te doy fuerzas como las del búfalo». Tocamos muchas puertas, acudimos a remedios caseros, cardiólogo, oración continua, medicina alternativa, etc., pues lo que más me atormentaba era el insomnio. Recuerdo que en una oportunidad me sometí a un tratamiento a base de inyecciones, no sé de qué, en el estado de Washington, Estados Unidos, recibiendo una notoria mejoría. Posteriormente, un médico cristiano nos dijo que al haber hecho un estudio de uno de mis cabellos, había encontrado exceso de mercurio. Así que al regresar a Colombia me hice extraer toda calza de este material que desde joven tenía en mis dientes. Hay personas que conocen y aman al Señor, pero que en un momento de desespero se someten a tratamientos con teguas y brujos. Aún consumir agüitas sugeridas puede ser peligroso. La enemiga depresión te llega a incapacitar para funcionar adecuadamente. Así me pasó. Me imposibilitó trabajar en el Ministerio de Ayuda a Drogadictos y como pastor de una floreciente iglesia. Para esa época, habíamos fundado el Centro de Rehabilitación en Bogotá, que funcionaba en un edificio que era de propiedad de la Asociación Misión Nueva Vida en Cristo, y una iglesia que funcionaba en una bodega que el gobierno colombiano nos había dado en asignación definitiva y que había sido confiscada a uno de los cárteles del narcotráfico. También habíamos fundado otro centro de rehabilitación y una iglesia en Ibagué, que funcionaban en un lugar en el que pagábamos arriendo. Esa sede era dirigida por el pastor Carlos Gama, quien había sido mi primer pastor. En Neiva fundamos un centro de rehabilitación para personas con adicciones que fue dirigido por Héctor y Sonia Guerrero y posteriormente por Víctor y Blanca Amaya. Cuando yo permitía que mi enemiga la depresión me asfixiara, los procesos que dependían de mi gestión se atrasaban. Una mañana, la hermana Carola de Roa, administradora del ministerio, vino a nuestra casa, pues ese día yo enfrentaba una crisis de ansiedad, así que luego de orar junto con mi esposa, les pedí que me llevaran a una clínica. Por medio de la entidad prestadora del servicio de salud a la que yo estaba afiliado, fui internado en un lugar semicampestre en el noroccidente de Bogotá.
Uy, y yo que pensaba que era el único que pasaba por esta dura prueba, pero allí encontré personas que venían de diferentes contextos y también estaban luchando contra la depresión. Entre ellas, una secretaria ejecutiva, un abogado, dos campesinos, un hombre vendedor de carros, amas de casa, personas jóvenes y adultas. Entonces me di cuenta de que no era el único que pasaba por esa dura prueba. El Señor también me dejó saber que las personas que estaban internas y que no le conocían no tenían ninguna esperanza. Así que pronto, en las 2 semanas que estuve allí, establecí una célula de oración y algunos manifestaron recibir paz y sanidad. Un día, la directora de la clínica me llamó a su oficina y me dijo, «Pastor, usted no puede hacer eso, pues esta es una clínica». A lo que le repliqué, «En Colombia tenemos libertad religiosa. Además, lo que hago es enseñar la palabra de Dios». Así que ella aceptó que continuara con las reuniones. Después de unos cuantos meses, salí de ese episodio sintiéndome renovado y fortalecido. Popularmente se dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Me encontré diciendo, «Señor, nunca más permitas que pase por otra prueba así». Pero como dijo Jesús de Nazaret, que se haga tu voluntad y no la mía. En una oportunidad, mientras yo estaba orando, el Señor me dijo, «Hijo, aún eres maíz. Te voy a pasar por mi molino para hacerte harina». El maíz se consume tostado o se usa para alimentar gallinas, pero la harina sirve para coladas, teteros, arepas, sopas, etc. Otro tratamiento. Esta vez mis buenos amigos, el pastor Frank González, ahora pastor en Brasil, y Jesús Eduardo Ortiz, un genuino cristiano y hombre de negocios, pagaron mi pasaje a Costa Rica para que yo pudiera tener un tiempo de descanso y ministración por parte de unos misioneros ingleses que fundaron el ministerio El Redil, que está ubicado en la ciudad de San Ramón de Tres Ríos. Allí estuve 3 días y fue una buena experiencia. Un día, mientras oraba en aquel lugar campestre, un hombre joven al escucharme orar me dijo, «¿De dónde eres? Pues tu acento es diferente». Le conté que soy colombiano. «¿Y por qué estás aquí?» «Enfrento una crisis de depresión y deseo saber la voluntad del Señor para mí en este tiempo». «¿Y tú?» «Soy costarricense y estoy aquí orando y ayunando porque pastoreo una pequeña iglesia y mi deseo es pastorear miles». «Entiendo», le dije y guardé silencio. Fue en ese tiempo que empecé a aprender que la presencia del Señor no está dada, sino prometida. Como dice en Éxodo 33, y solo la encuentran los que la buscan. Mi buen amigo el pastor Osvaldo Carrillo pasó a recogerme y me preguntó cuándo regresaría a Colombia. Le dije que no estaba aún listo, así que me llevó a vernos con un misionero norteamericano casado con una mexicana. Ellos dirigían el ministerio llamado En sus manos, en un lugar llamado Nubes de Coronado. Su esposa nos recibió con una suculenta comida mexicana y luego pensé que pasaba a consejería. Pero me llevaron a una cómoda cabaña y les dije, ¿no tienen ninguna enseñanza, oración o consejo? No, pastor, desde este momento usted queda en sus manos. Así que se despidieron. Yo me entregué a la oración y empecé a llorar. Pero ese llanto era diferente, y el Espíritu Santo oraba a través de mí. En ese momento le pregunté al Señor, ¿por qué estoy aquí? Lejos de mi núcleo familiar, de mi gente, mi ministerio, mi cultura. Y Él me dijo, abre la Biblia en el Salmo 23. Te lo digo de memoria, le dije, y Él me respondió, obedece. Luego me explicó, hijo, te traje a descansar. Tienes que aprender a descansar. Porque tú, cuando estás bien, poco paras.